Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Cada vez que pienso en el título principal de estas entregas, la verdad es que sencillamente no puedo evitar sonreír, puesto que un día más estamos aquí para efectivamente desmentir a la propaganda occidental. El tema iba a ser otro, cuando de repente abrí los medios de comunicación occidentales y me he quedado básicamente a cuadros. He dicho, pero esto, ha pasado y yo no me he dado cuenta, o sencillamente se lo acaban de inventar, como tantas y tantas veces de hecho ocurre con este tipo de noticias. Han empezado a relatar la cuestión, digamos que así desde lo lejos, tú te lees varios medios occidentales y como que, no sé, se te forma una idea de que a Ucrania ahora mismo en el frente no le está yendo ni tan mal. Y enseguida vamos a ver los titulares en cuestión, pero para que vayáis entrando en materia, hoy sí nos toca actualizar bastante la situación sobre el frente. Teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, se está terminando ya la campaña de verano y Ucrania necesita presentar algún tipo de resultados de forma absolutamente urgente. Y no os equivoquéis, muchas veces hemos dicho de que para los socios occidentales estos resultados son absolutamente fundamentales, pero sobre todo y por encima de todo se necesitan para la población ucraniana. Lo que voy a decir ahora va a sonar muy duro, pero es la cruda realidad. Se necesitan esos resultados, esa especie de pequeña victoria, básicamente para que los ucranianos sigan muriendo. Enseguida vamos a explicar estas cuestiones, pero de momento vamos con los titulares. Ucrania progresa en el sur y dice que ya puede atacar cualquier lugar de Crimea a la espera de esos F-16, que por supuesto serán la panacea, como lo iban a ser los Leopard también. A los F-16 vamos a dedicarles un informe por separado, puesto que allí hay un montón de cosas que comentar, cosas que por supuesto no han aparecido en ningún medio de comunicación occidental. Pero de momento esta noticia que tenemos aquí hace referencia a lo que ya comentamos en uno de los informes anteriores. Recientemente Ucrania, recordemos que hizo como una especie de intento, hizo un desembarco, hizo un desembarco en la península de Crimea, en uno de sus cabos, y lo vendió principalmente a sus medios y después también obviamente a los medios occidentales como un rotundo éxito. Se supone que allí perecieron unos 30 soldados rusos, lo cual no sucedió jamás. Podéis ver el vídeo porque lo cierto es que dentro de lo absolutamente dramático de la situación, el vídeo en cuestión es pues de risa verdadera. Así que este titular va básicamente ligado a aquella noticia. Como tienen el primer desembarco, pues los medios ucranianos lo que suelen hacer es redondear un poco los hechos, ¿no? Es decir, hemos desembarcado una vez en un punto de la península de Crimea, de modo que ya podemos desembarcar todas las veces que haga falta en cualquier punto de la península. Otro titular también muy peculiar: Ucrania recupera otro kilómetro cuadrado en Bakhmut y sigue empujando hacia el mar Azov. Cualquiera que quiera comprender hasta qué punto la noticia en cuestión es, absolutamente surrealista, que coja un mapa y que vea dónde está la ciudad de Artyomov, que fue liberada por el PMC Wagner, y dónde queda el mar Azov. No hace falta hacer absolutamente nada más, porque eso de que sigue avanzando hacia el mar Azov es como si te digo que yo he salido de mi casa, he avanzado en dirección, el mercado de la plaza central, y luego seguí avanzando en dirección, pues qué decirte, Washington, porque avanzar en dirección son términos absolutamente gratuitos, pero esto se debe precisamente a que la campaña de verano efectivamente se está terminando y como que hay muchísima presión, no por parte de Occidente, repito, por parte de la población ucraniana. Y el tercer titular, que es el que vamos a comentar hoy en profundidad y en base al cual vamos a ver cómo está realmente la situación en los frentes, ya es que no tiene desperdicio alguno. Debería poner aquí un redoble de tambores, pero dudo mucho que los tiempos me dejen hacerlo, porque últimamente hay tantas noticias que voy, digamos, en un ritmo algo acelerado. Ucrania libera Robotyny, que yo la primera vez que lo leí dije, ¿el qué?
¿Eso está en Italia? ¿Qué es lo que han liberado? ¿Qué isla italiana es esa? Y rompe la primera línea de defensa rusa hacia el sur. Este caso es muy peculiar, puesto que, bueno, ya lo dije en mi canal de Telegram, donde por cierto os invito a seguirme para estar siempre al tanto de la última actualidad, Liusibaya o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Y es que en este titular en particular no hay nada bien, o sea, no hay ni una sola verdad, pero es que aparte de eso, o sea, obviamente no han tomado absolutamente nada, pero es que ni siquiera han sido capaces de escribir bien el nombre de la localidad, que si te lees la noticia, la cosa se multiplica por dos, porque en unos lados te ponen que se trata de una aldea y luego conforme va avanzando la noticia, y claro, por lo tanto también la importancia de esa localidad supuestamente tomada por Ucrania, pues ya se convierte en toda una ciudad. Digo, yo en un momento dado, en un párrafo, dije, igual si le añaden unas cuantas líneas más, voy a leer la metrópoli de Robotini, que bueno, se refieren obviamente a la localidad de Rabotino, que se encuentra en el frente de Zaporozhye. Y bueno, ni la controla Ucrania a día de hoy, puesto que las tropas rusas siguen manteniendo el control sobre la parte sur de la localidad en cuestión, ni tampoco está en la primera línea defensiva de Rusia. Enseguida vamos a ver cuáles son esas líneas. Y es que, claro, bueno, ni el nombre pues tampoco está bien puesto. La captura de esta aldea abre el camino para que Ucrania avance hacia ciudades estratégicas situadas más al sur, como el centro logístico de Takmak. Bueno, os he hecho una captura de pantalla de Google Maps, os he ahorrado el trabajo de abrir el mapa para que vosotros mismos podáis ver hasta qué punto eso es avanzar hacia Takmak, avanzar hacia el mar de Azov, avanzar hacia dónde exactamente, en dirección al abismo. Perdonadme que me ría, yo creo que por un lado ya es risa nerviosa porque si bien ayer os comentaba un hecho que de verdad que me cabreó sobremanera e incluso, ¿no?, me puse yo a defender a dos pilotos ucranianos de los cuales, o bueno, del honor de los cuales por alguna razón se olvidó completamente el régimen de Zelensky. Hoy, pues cada vez que estoy comentando estos hechos, sí, bueno, pues la propaganda occidental, efectivamente, la mejor utilización, el mejor uso, ¿no?, que se le puede dar a la propaganda occidental es reírse de ella, pero detrás hay una noticia absolutamente triste y es que teniendo en cuenta cómo va avanzando la contraofensiva ucraniana y teniendo en cuenta que el armamento va a seguir llegando, pero no va a seguir llegando realmente para que Ucrania dé ningún giro, porque, bueno, sencillamente Ucrania no puede hacer eso en términos de armamento, pero en primer lugar y por encima de todo en términos de fuerza humana. Es que no hay tantos hombres, ¿no?, como para avanzar y de verdad intentar de alguna forma vencer a Rusia en el campo de batalla. Así que ese armamento se sigue enviando básicamente para que los ucranianos sigan muriendo. Y es precisamente por ello por lo que a la población ucraniana hay que convencerla de que sí están avanzando a algún sitio, hacia algún lugar que de alguna manera les acerca, ¿no?, a la victoria final, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y en cuanto al subtitular, ¿no?, que un subtitular que habría que subtitular o al menos traducir, porque madre de Dios, cuando hablamos de la primera línea de defensa, segunda línea de defensa, etcétera, 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 aquí os dejo un mapa donde podéis ver en primer lugar, creo que está marcada en verde la primera línea de defensa, si no me equivoco, y en naranja la segunda. El caso es que en primer lugar, cuando hablamos de la localidad de Rabotino, hablamos sí de una localidad donde ahora mismo yo diría que están transcurriendo las batallas más cruentas. Ucrania lleva pues prácticamente 3 meses intentando romper esa zona del frente ruso en particular, pero es una localidad que no se encuentra en la primera línea de defensa, se encuentra de camino hacia la primera línea de defensa. Sí, teniendo en cuenta que además las distancias pues son bastante cortas, estamos hablando de un par de kilómetros y tal. Actualmente una parte de la localidad está en zona gris y la parte sur la controlan las tropas de Rusia.
¿Que Ucrania vaya a terminar apoderándose de esta localidad, o sea, controlándola al completo? Muy probablemente sí. Esto se debe a la estrategia que ya hemos descrito en varios capítulos anteriores, cuando hablamos, por ejemplo, de la toma de Urazaine, es decir, grupos de 10-15 personas se meten a tomar una determinada posición. Si la toman y consiguen afianzarse allí, Ucrania envía refuerzos. Si no consiguen afianzarse allí, que es lo que sucede en el 90% de los casos, lo que generalmente pasa después es que Ucrania comienza a bombardear las posiciones en cuestión con los suyos y que con los que no son suyos también. Así que, al igual que en la ciudad de Urazaine, la gran mayoría del territorio que ha tomado Ucrania pues son piedras en mitad del campo. No queda absolutamente nada, y eso también es una complicación para el propio ejército de Ucrania, porque no tiene dónde afianzarse y no tiene realmente cómo defender esas posiciones cuando el ejército ruso quiera contraatacar por ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de que Ucrania en algún momento controle la localidad de Rabotino, la cuestión principal no es si la va a terminar controlando o no. O sea, la probabilidad de eso es muy alta, pues puesto que estamos hablando de una guerra de desgaste, ¿no? Así que la guerra será con toda probabilidad bastante larga, así que sí, en algún momento llegará a esas líneas defensivas de Rusia, sencillamente porque Rusia no se va a quedar en mitad del campo a cavar trincheras donde todo está destrozado por la artillería ucraniana. No va a perder soldados de una forma tan sumamente poco inteligente, así que se replegará un poquito y luego otro poquito y luego otro poquito, y Ucrania pues será básicamente reventando, ¿no?, el territorio que se supone es suyo y que se supone pues tanto quiere, aprecia y desea cuidar. Pero lo importante es cuándo va a tomar Ucrania la localidad de Rabotino, puesto que ya llevamos prácticamente 3 meses de contraofensiva, con todo Occidente ayudando, y Ucrania realmente no ha conseguido avanzar hacia ningún lugar en concreto. O sea, estamos hablando de unos cuantos kilómetros que sí que han avanzado, pero realmente no hay absolutamente ningún control sobre ninguna zona estratégica. Y voy a más, incluso si Ucrania termina controlando la localidad de Rabotino, eso no le dará absolutamente nada, puesto que la localidad en cuestión no tiene ninguna importancia estratégica y pues muy probablemente termine convirtiéndose en un montón de piedras, como ya, repito, ocurrió con la localidad de Urazaine. Y sobre todo, lo que hay que tener en cuenta aquí es un punto absolutamente clave que jamás plasman en los medios occidentales, porque a la propaganda ucraniana obviamente no le conviene para nada, es el hecho de que en el momento en el que Ucrania avance y vale, sí, tome bajo su control la localidad en cuestión, realmente no se va a abrir ningún espacio operativo. O sea, después de la primera línea de defensa de Rusia está la segunda línea de defensa, que bueno, para llegar hasta la primera tendrán que avanzar un poco más pasado Rabotino, pero venga, llegan a la primera línea de defensa, en algún momento tendrán que llegar. Después hay una segunda línea de defensa. En Ucrania en su momento dijeron, ¿y qué pasa si en la segunda línea de defensa no hay minas? Pensamos que no va a haber tantas como en la primera línea de defensa. Hombre, ¿y si hay? ¿Qué sucede? O sea, obviamente en Rusia, a la vez que están ahora mismo defendiendo esas posiciones y además contraatacando en dirección de Kupiansk, donde por cierto Ucrania tiene bastantes preocupaciones, y de hecho en el capítulo anterior ya estábamos hablando de que pues los generales que están sobre el terreno están pidiendo a gritos que por favor se destinen refuerzos que el gobierno ucraniano ha decidido destinar precisamente a la zona de Rabotino para intentar vender, aunque fuese una sola victoria, por mínima que sea, pues casi que valga la redundancia, ¿no? Entonces, primera línea de defensa, segunda línea de defensa, obviamente habrá campos minados, ¿qué se creen que es esto? Tercera línea de defensa y cuarta línea de defensa. O sea, estamos hablando de que ahora mismo Ucrania, para llegar al Mar Azov, como mínimo tendría que pasar 4 líneas de defensa de la Federación de Rusia. Pero además, a la que Rusia va defendiendo la primera línea, e imaginaos, Ucrania cruza la primera línea de defensa,
pues va construyendo una quinta, que se convierta automáticamente en cuarta. O sea, eso de pensar que la Federación de Rusia, por alguna razón, yo que sé, va a abandonar las posiciones, no va a construir más líneas defensivas, yo creo que es confiarse demasiado, y precisamente uno de los puntos clave, ¿no?, del fracaso de Ucrania en esta contraofensiva ha sido ese, el de confiarse demasiado y pensar que la situación que ya hemos visto en Kharkov y Gerson se volvería a repetir. Pero la realidad es que ahora mismo estamos ante una situación prácticamente contraria, es decir, la situación no solo no se repite, sino que Rusia, a la vez que está defendiendo durante 3 largos meses, está defendiendo una línea del frente, o sea, anchísima, y además está reteniendo realmente las tropas ucranianas hasta el punto en el que, con una sola localidad, que supuestamente es una victoria estratégica, que además no representa de verdad ninguna importancia estratégica para Ucrania, pero bueno, es necesario o rodearla, que también están intentándolo. Por otra parte, están intentando rodear la localidad en cuestión desde el este. Eso pues lo hacen por si al final no la consiguen tomar, lo cual pues yo creo que está bastante visto, bastante claro. O sea, no estamos aquí realmente para hacer como una especie de no, Rusia no está cediendo territorio, Rusia solo sabe avanzar y Ucrania va a perder. No, es que estamos aquí para analizar la realidad. Tenemos mapas, tenemos información directamente desde el frente, y sí, o sea, el que se piense que la localidad de Rabotino no se va a controlar por parte de Ucrania se equivoca, y muy probablemente Ucrania llegará a la primera línea defensiva de Rusia y puede que llegue a la segunda. Pero repito, la cuestión fundamental aquí no es el qué tomar ni el cómo hacerlo, es cuándo. O sea, todo está básicamente cerrándose en ese factor clave, ese factor fundamental, que es el tiempo. O sea, Ucrania ahora mismo no tiene fuerzas, no tiene fuerza humana para avanzar hacia el mar Azov en línea recta, tampoco tiene armamento occidental suficiente para ello. Y es que el que se piense que Occidente realmente está enviándole a Ucrania armamento suficiente como para que pueda darle la vuelta a la tortilla, se equivoca, y mucho. Desde hace tiempo estamos viendo que a Ucrania básicamente se le está dando lo justo para que los ucranianos sigan muriendo, para que vean como una especie de apoyo. Es como, yo diría que es como una zanahoria, ¿no?, que se le cuelga al burrito delante, pues para que vaya caminando poco a poco, pero realmente el burrito en cuestión está caminando en dirección al abismo. No hay ningún futuro para Ucrania diferente al de sencillamente seguir cayendo en el campo de batalla. El que no lo vea, yo creo que tiene un problema muy serio en cuanto a la capacidad analítica, puesto que Ucrania no tiene opciones, lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, en términos de fuerza humana, y vamos, en general yo creo que es absolutamente obvio, no hace falta explicarlo mucho más. Hace falta, pues bueno, lo único que hace falta en este caso es sencillamente coger un mapa. Pero es muy triste, o sea, por un lado me cabrea, pues me cabrean ciertas cosas, ¿no?, que hace el régimen de Kiev con sus soldados, y me duele de verdad, porque hablo con muchos soldados y son personas que al final defienden con honor lo que consideran su patria y una causa justa, aunque estén equivocados. Y por otro lado, me duele mucho la población de Ucrania, no penséis que no. Yo soy de esas personas de la vieja escuela rusa que consideramos que el ruso y el ucraniano son pueblos hermanos, y esta guerra en particular de la OTAN contra Rusia a mí prácticamente me rompe el alma, el corazón y, bueno, ya veis, también la cabeza, ¿no?, con estos informes prácticamente diarios, y me da tremenda pena que en Ucrania estén dispuestos a creerse, o bueno, hayan llegado ya al punto en el que sencillamente ya no les queda otra que no sea creerse que realmente están luchando por algo que no sea su propio exterminio.